El error fatal de Sonic. El capitán Zack Adamson siempre había creído que su cabaña en los bosques apartados de la Tierra era el santuario definitivo después de incontables batallas contra el despiadado Sonic. Él buscó consuelo en este retiro remoto, pero la tranquilidad se rompió una noche. Cuando el cielo se iluminó con el duro resplandor de los rayos de plasma sánicos, los alienígenas, en un grotesco giro del destino, habían descubierto el refugio oculto de Zack y lo apuntaron con precisión letal. La explosión fue ensordecedora. El leal pastor alemán de Zack Max fue el primero en sufrir la explosión de plasma que dejó a Max con una silueta quemada contra el fondo de la cabaña ahora humeante. Zack, que había visto más de lo que le correspondía de horrores, cayó de rodillas, su rifle de pulso se le resbaló. De las manos, mientras las lágrimas corrían por su rostro, sostuvo el cuerpo sin vida de Max, sintiendo una rabia que ardía más que el plasma que había matado a su amigo. El refugio pacífico que una vez había atesorado se había convertido en a battleground, el ataque de Songs. No fue solo un asalto. Fue una declaración de guerra contra todo lo que Zack apreciaba, mientras miraba a los ojos vacíos de Max. El dolor abrasador se convirtió en una determinación resuelta. Esto no era solo una pérdida personal, era un llamado a las armas, con una resolución de acero. Zack se puso de pie y recuperó su rifle de pulso. El Zanak no tenía idea de lo que habían desatado al matar a Max. Habían despertado a un gigante dormido. Los ojos de Zack, una vez llenos de dolor, ahora brillaban con una furia fría. Juró cazar hasta el último Sonic y hacerlos pagar por su grave error. La muerte de su amigo no sería en vano. Zack caminaba por la cabina, su mente acelerada. El Sonic debe haber rastreado la firma deformada de su lanzadera. Había bajado la guardia y ahora Max estaba muerto. Por eso este pensamiento lo hizo asentir mientras reunía su equipo. Necesitaba contraatacar y necesitaba hacerlo rápidamente. Cada rincón de su mente estaba centrado en venganza. Mientras Zack se preparaba para la batalla, sintió el peso de su promesa. A Max, los alienígenas habían cruzado una línea y Zack se aseguraría de que se arrepintieran. Salió con el rifle de pulso listo, mientras el aire nocturno llevaba los ecos de su triste juramento. La batalla por Retribution había comenzado. El asalto comienza la nave de desembarco. Sonic flotaba amenazadoramente sobre el claro, sus cañones de plasma preparados para otro ataque. Zack, ahora completamente inmerso en su misión, se movió con un propósito. El cielo nocturno estaba iluminado con la energía mortal. Púrpura de la nave, un duro recordatorio del conflicto que había estallado. Zack cargó hacia adelante con su rifle de pulso ardiendo, mientras luchaba contra la abrumadora potencia de fuego del Sonic. Los rayos de plasma explotaron, flotaron a su alrededor convirtiendo parches de hierba en vidrio y enviando tierra volando. Zack zigzagueó a través del terreno abierto, buscando desesperadamente refugio entre los horribles troncos de los árboles. Un rayo de plasma le quemó el cabello mientras pasó. Peligrosamente cerca, ignorando el dolor, Zack se centró en la nave de desembarco. Apuntó con la mira de su rifle y presionó el gatillo lanzando una bala perforante de blindaje a uno de los cañones de la nave. Saltaron chispas y el cañón se quedó en silencio. Sonic se adaptó rápidamente. Desató una barrera de micromisiles desde su nave. Los proyectiles zumbaron por el aire, creando una cacofonía de explosiones que levantaron a Zack de sus pies y lo lanzaron hacia atrás. Su cabeza chocó con una roca. Las estrellas explotan en su visión. La sangre caliente goteaba por su frente. Pero la determinación de Zack solo se hizo más fuerte a pesar del zumbido en sus oídos y la visión borrosa. Zack todavía podía oír los ladridos frenéticos de Max desde la cabina. Los Sonic habían cambiado su enfoque. Su fuego de plasma desgarraba las paredes de madera amenazando la vida de Max. Zack avanzó a través del dolor. Su rabia alimentaba cada paso mientras corría hacia la cabaña afuera de Zack. Desató un asalto implacable a la nave de desembarco de Sonic.
Su rifle de pulso disparado de manera directa. Cada disparo apuntaba con precisión mortal. La armadura de la nave se dobló y se desgarró. Y con un último empujón furioso, Zack se estrelló contra el suelo. Las llamas y los escombros se esparcieron por el claro, lo que indicaba una victoria temporal. Corrió de regreso a la cabaña. Su corazón latía con fuerza con una mezcla de alivio y miedo. Los Zanik estaban muertos, pero la verdadera batalla lo esperaba. Dentro, empujó la puerta astillada con la mirada buscando a Max. Lo que encontré lo congelado en seco. Max yacía inmóvil en la alfombra. Un charco de sangre oscura se extendía debajo de él. El rifle de pulso de Zack cayó al suelo mientras se arrodillaba junto a su amigo caído. Las lágrimas corrieron por su rostro. La pelea estaba lejos de terminar, pero por ahora todo lo que importaba era la insoportable pérdida de su leal compañero, la determinación de un soldado. El dolor de perder a Max era abrumador. Las manos de Zack temblaban mientras acunaba la cabeza del perro, tratando desesperadamente de mantener el calor que se desvanecería para siempre. La herida, una quemadura de plasma profunda y fatal, era un duro recordatorio de la crueldad de Sonic. A pesar de sus garantías, Zack sabía que la verdad había visto suficientes heridas de plasma para reconocer el resultado inevitable. Los momentos finales de Max estuvieron marcados por un débil intento de consolar a Zack, un último acto de lealtad que rompió el corazón del soldado, mientras Zack se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Agarrando la forma sin vida de Max, sintió que se abría un vacío dentro de él. Era un nuevo tipo de dolor más profundo, y más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. El dolor amenazaba con consumirlo, pero Zack sabía que no podía permitirse el lujo de revolcarse en él. Tenía una misión. Ahora un juramento para cumplir. El Zanik había cruzado una línea tácita, y Zack estaba decidido a hacerles pagar. Su ira hervía a fuego lento bajo la superficie, una poderosa fuerza que lo impulsó a la acción. Recuperó una manta de lana desgastada del sofá y la colocación sobre la forma inmóvil de Max, con una caricia final. Zack se alejó de la escena de su dolor. El Xanax se había tomado demasiado. Zack se movió hacia la esquina de la habitación, donde había escondido un arsenal de emergencia. Sus dedos encontraron el cierre debajo de las tablas del piso, revelando un escondite de armas y equipo. Su mirada se posó en un prototipo de traje, exo-experimental diseñado para mejorar la fuerza y la velocidad. El corazón de Zack latía con renovado propósito cuando se puso el traje, sintiendo su poder vibrando a través de él con la fuerza del traje exo, amplificando cada uno de sus movimientos. Zack levantó el cañón de plasma listo para la venganza que había jurado cumplir. Miró hacia la forma cubierta de Max. Una promesa en sus ojos. El Zanuck aprendería a temerle. Se aseguraría de eso. Zack se dirigió a la puerta de la cabaña, sus pasos pesados con un propósito. El aire de la noche era fresco. Contra su rostro, un marcado contraste con el fuego que ardía dentro de él. Entró en la oscuridad una figura erizada de armas y rabia, preparada para llevar la pelea a Sonic. En la casa comienza. La lanzadera de transporte de Zack rugió a la vida. Sus motores zumbaron mientras se preparaba para el despegue. Golpeó con el puño el panel de control, sellando la escotilla con un siseo. La cabina se iluminó bañando su rostro en un resplandor espeluznante. El puesto avanzado sánico más cercano parpadeó en rojo. En el mapa holográfico de su objetivo, la mandíbula de Zack se apretó mientras programaba las coordenadas. Los recuerdos de Max destellaron ante él, alimentando su resolución. La lanzadera se elevó atravesando la atmósfera y hacia el vacío del espacio salpicado de estrellas. Los motores rugieron mientras la nave se precipitaba hacia su destino. La mente de Zack se centró en la inminente batalla. Los esquemas del puesto avanzado aparecieron en una pantalla lateral, detallando sus defensas. La instalación estaba fuertemente fortificada, erizada de cañones de plasma y patrullada por soldados cénicos. La sonrisa de Zack era fría y determinado. Él atravesaría las defensas del puesto avanzado
y haría que los Zonk sufrieran por sus pecados. Mientras la lanzadera se acercaba al planeta, Zack activó el sistema de camuflaje prototipo. La nave brilló y se volvió invisible para todos, excepto para los sensores más avanzados. La sonrisa de Zack se amplió. El Sanuk no tendría idea de lo que les esperaban. La lanzadera se sumergió en la atmósfera del planeta. Todo su rojo brillante, la fricción ZLQH lo guió hacia un estrecho barranco, el terreno rocoso que le proporcionaba cobertura desde las defensas del puesto de avanzada. El tren de aterrizaje se acomodó en su lugar con un leve crujido. Zack estaba fuera de su asiento antes de que los motores se hubieran parado. Se detuvo en el estante de armas, sus ojos escaneando el arsenal mortal. Alcanzó el traje Exo. Sus placas negras mate absorbían la luz. El traje se amoldaba a su cuerpo, sus sistemas zumbaban a la vida. Zack era un tanque andante listo para ejecutar venganza contra el Sonic, saliendo a la tierra agrietada de color óxido. El soporte vital del traje Exo de Zack se activó enfriando su piel y alimentándolo con oxígeno. Ajustó su rifle de pulso, su cañón adornado con la cabeza de un lobo gruñón, un tributo a Max. Zack se movió con un propósito, sus pasos devorando la distancia hasta el puesto de avanzada. El traje Exo lo hizo más rápido y más fuerte. Coronó una elevación, el puesto de avanzada, que se extendía ante él. Sus paredes estaban tachonadas de plasma, torretas y custodiado por soldados Zenuk que patrullaban. El corazón de Zack retumbó en su pecho mientras se preparaba para el asalto. Aquí era donde comenzaría su campaña de retribución al entrar en la fortaleza. Zack se agazapó en las sombras de una imponente mesa. El traje Exo se mezclaba a la perfección con la oscuridad. Las defensas del puesto de avanzada eran formidables, pero la determinación de Zack era inquebrantable. Activó el campo de invisibilidad del traje y avanzó con cautela hacia el perímetro del puesto de avanzada. Las torretas de plasma cegadas momentáneamente por la tecnología del traje giraron sin rumbo fijo mientras Zack las esquivaba con facilidad. Su rifle de pulso era una mera extensión de su brazo, lista para atacar en cualquier momento. Los centros sánicos patrullaban en patrones predecibles. Sus movimientos eran mecánicos y rígidos. Zack cronometró su aproximación meticulosamente, deslizándose más allá de su línea de visión con la gracia de un depredador mientras se acercaba a la pared exterior. Él plantó una serie de cargas explosivas pequeñas, pero lo suficientemente potentes para atravesar las formidables defensas. Las cargas estaban sincronizadas y preparadas para la detonación con una cuenta regresiva susurrada. Zack activó las cargas. Las explosiones fueron ensordecedoras, enviando pedazos de escombros por los aires y creando un enorme agujero en la pared del puesto de avanzada. El humo se elevó momentáneamente ocultando el interior de la vista. Zack aprovechó el caos y se deslizó a través de Bree y hacia el corazón del puesto de avanzada. El puesto de avanzada era un hervidero de actividad. Los soldados de Zanak se apresuraron a responder a la brecha. Sus órdenes gritaban en un lenguaje gutural áspero. Zack se movió rápidamente con su traje Exo, amplificando cada una de sus acciones. Despachó a los soldados más cercanos con eficiencia letal. Cada disparo de su rifle encontró su objetivo con precisión. Su ira se canalizaba en cada movimiento, cada golpe, mientras abría un camino a través de la base. El objetivo de Zack era limpiar el centro de comando central donde se realizaban las operaciones estratégicas de Zack. Se las arregló para abrirse paso a través de pasillos. Pasó por retenes de armas y laboratorios tecnológicos, y cada paso lo acercaba más a su objetivo. La resistencia sánica se volvió más feroz a medida que se acercaba, pero la determinación de Zack solo se endureció. Era imparable. Finalmente, llegó a la puerta reforzada del centro de comando. Los sistemas de seguridad eran avanzados, pero el traje Exo de Zack proporcionó las herramientas necesarias para evitarlos, con unas pocas pulsaciones de teclas sordas y una ráfaga de plasma. La puerta se abrió. Zack entró en el centro de comando donde los oficiales sánicos estaban coordinando frenéticamente un contraataque. Los oficiales levantaron la vista en estado de shock cuando Zack entró. Su sorpresa dio paso rápidamente al pánico. El rifle de pulso de Zack rugió, cobró vida y atravesó el caos con una precisión mortal. La mano de comando.
El interior del centro era una ráfaga de luces intermitentes y alarmas, mientras Zack neutralizaba a los oficiales y aseguraba la sala con el centro de comando bajo su control. Zack accedió a los puestos de avanzada. Sistemas de comunicación transmitió un mensaje a través de todas las frecuencias, su voz fría y desconectada. Este es el capitán Zack Adamson. Los Sanic han cometido un grave error y ahora pagarán. Esto es solo el comienzo. El mensaje de Zack fue una declaración de guerra, una advertencia a los Sanic de que su reinado de terror había terminado, el puesto de avanzada era ahora un campo de batalla bajo su control, y tenía la intención de hacer que cada momento contara el contraataque. La respuesta de los Sanic fue rápida. Los refuerzos llegaron en minutos, sus naves descendiendo en una nube de fuego y humo. La victoria inicial de Zack había provocado un contraataque a gran escala, las defensas del puesto de avanzada se reactivaron y los soldados Sanac se reagruparon preparándose para retomar su fortaleza. Sin embargo, Zack estaba listo. Había anticipado una contraofensiva y se había preparado para ella la armería del centro de comando. Proporcionó una variedad de armas y defensas, y Zack usó todos los recursos a su disposición. Él fortificó su posición, colocando escudos de energía y desplegando torretas automatizadas para cubrir las brechas. El asalto sánico comenzó con una ráfaga de fuego de plasma. Las defensas de Zack se mantuvieron firmes mientras tomaba su lugar colocado detrás de una barricada reforzada. Su rifle de pulsos ladró con precisión mortal cada disparo. Encontró un objetivo entre las filas enemigas. Las torretas automatizadas añadieron una capa de caos, su fuego rápido creando un perímetro letal alrededor del centro de comando. La batalla se desató en un choque de potencia de fuego y voluntad. Zack luchó con determinación, implacable su traje exo, mejorando su fuerza y agilidad, maniobró a través del caos, derribando a soldados Zack y manteniendo a raya a los atacantes. Cada victoria fue una pequeña venganza para Max, un paso hacia la retribución que había jurado entregar en medio del tiroteo. Zack vio a un oficial sánico de alto rango coordinando el asalto desde una cápsula de Miron de Saint-Bernard. Comando el oficial era un objetivo fundamental, y Zack sabía que neutralizarlo haría que los esfuerzos de Sonic atravesaran las líneas enemigas y avanzaran hacia la cápsula de mando con una determinación inquebrantable. El oficial fue tomado por sorpresa cuando Zack rompió las defensas de la cápsula. Se produjo una feroz batalla cuerpo a cuerpo. La espada de plasma del oficial sánico chocó contra el traje blindado de Zack. La pelea fue brutal, pero la fuerza y la determinación de Zack prevalecieron con un golpe decisivo final. Eliminó al oficial y cortó el vínculo entre las fuerzas sánicas y su estructura de mando. El oficial murió y las fuerzas sánicas estaban en desorden. La contraofensiva de Zack ganó impulso. Los sánicos se vieron obligados a retirarse. Su asalto organizado se desmoronó ante la implacable defensa de Zack. El puesto avanzado estaba seguro por ahora, y la victoria de Zack era un testimonio de su espíritu indomable, el legado de la venganza. La batalla había dejado el puesto avanzado en ruinas, un testimonio del feroz conflicto que había ocurrido. Zack inspeccionó las consecuencias, los restos de las naves Sanic y los restos quemados de su tecnología esparcidos por el paisaje terrestre. El aire estaba denso de humo, un marcado contraste con el frío silencio que ahora llovía. Mientras el polvo se asentaba, Zack se tomó un momento para reflexionar. La misión estaba lejos de terminar, pero había tenido un impacto significativo. Los Sanic habían recibido un duro golpe, y sus brutales tácticas habían sido recibidas con una respuesta resultado. Las acciones de Zack no solo habían vengado la muerte de Max, sino que también habían enviado un mensaje claro a Sonic. Zack se paró en medio de los restos, su mirada fija en el horizonte. Las estrellas de arriba parecían brillar un poco más, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros se podía encontrar esperanza. Su traje exo estaba maltratado pero funcional y su resolución era tan fuerte como siempre. La guerra contra los Senic continuaría. Pero Zack estaba listo para lo que viniera después, mientras se preparaba para dejar el puesto de avanzada. Zack echó una última mirada a las ruinas.
Los Sonic habían cometido un grave error en sus cálculos, uno que los perseguiría por el resto de sus vidas. El legado de Zack ahora era uno de venganza y desafío. Un testimonio de la resistencia de la humanidad. Abordó su transportador de transporte. Su mente ya estaba centrándose en el siguiente paso en su campaña. Los Sonic lo habían subestimado y pagarían el precio por su error. El camino de Zack estaba despejado. Continuaría luchando para proteger y asegurar que el recuerdo de Max y los incontables otros perdidos perduraran. Con una última mirada decidida al puesto de avanzada, Zack encendió los motores del transbordador. Las estrellas lo llamaron y Zack estaba listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La lucha por la supervivencia de la humanidad estaba lejos de terminar, pero mientras tuviera aliento en sus pulmones y fuego en su corazón, Zack Adamson nunca se echaría atrás.